اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuamos con la segunda parte acerca de la sunna, o de la tradición profética. Dijimos en la primera clase acerca de la tradición, que la tradición abarca tanto los dichos del profeta, aquellas palabras que él dirigía a sus discípulos, a sus amistades, a sus familiares, a sus allegados, a sus cercanos, a los vecinos, a la comunidad en general, a los musulmanes, a los gobernantes, y todas aquellas palabras que de alguna forma fueron transmitidas a través de los años hasta nuestros días y que terminaron siendo grandes compilaciones de hadices o narraciones y dichos del profeta. También dijimos que los actos del profeta, su conducta y su comportamiento es parte de la sunna o de la tradición, y el tercer elemento de la sunna eran las aprobaciones del profeta, o sea, los actos de terceros que el profeta aprobaba, o a través del silencio o a través de una aprobación verbal. Hoy quisiéramos hablar de un tema que también tiene que ver con la sunna, para hacer una pequeña distinción entre la forma que nosotros tenemos de interpretar la sunna, o la lectura que nosotros, como seguidores de la escuela de Ahlul Bayt, la descendencia del profeta, hacemos de la sunna. Y es una diferencia que hay con la escuela sunnita, porque ustedes, como saben muy bien, y un día lo vamos a hablar, la diferencia entre las escuelas sunnitas y chiitas en el Islam. Nuestra escuela es la escuela chiita, y la interpretación que tenemos de la sunna tiene, después de la muerte del profeta, una continuidad con los descendientes del profeta. Nosotros creemos que con la muerte del profeta no termina la tradición profética, sino que continúa a través de muchos años más, con estos 12 imames o 12 sucesores del profeta, 12 guías y líderes espirituales que van a cumplir con el mismo rol del profeta a nivel dirigencia de la comunidad, con la diferencia de que no son profetas, con la diferencia de que ya no existe contacto directo con la revelación. Es decir, que lo que se acaba con la muerte del profeta son estos años de revelación divina, es decir, el mensaje de Dios dirigido al profeta, revelado al profeta, en materia de enseñanzas y guías divinas, que fue compilado en el Corán. Eso se acaba con la muerte del profeta, porque la revelación es particular de los profetas, de los enviados de Dios y los mensajeros de Dios. Sin embargo, la guía de la humanidad, la guía de la comunidad, y especialmente en este caso la guía de los musulmanes, no se corta con la muerte del profeta, porque nosotros creemos que la guía divina es un derecho de los hombres y es un favor de Dios, y como favor de Dios tiene que continuar hasta el fin de los tiempos. No puede haber una época en donde no exista un hombre perfecto como modelo y ejemplo para la humanidad y que todos podamos seguir. No puede haber épocas en donde no existan guías para los hombres. Por eso, entre profeta y profeta siempre existieron sucesores. Entonces, ese es un tema que vamos a hablar cuando hablemos del sunnismo y el chiismo, para entender un poquito nuestra visión. La sunna o la tradición profética continúa con la descendencia del profeta, con estos 12 imames. Entonces, en realidad, la diferencia que tenemos entre los sunnitas y los chiitas en materia de tradición profética es que para la escuela sunnita la tradición profética termina con la vida del profeta Muhammad. O sea, cuando muere el profeta Muhammad, en realidad ahí se acaba tanto la revelación del Corán, es decir, el wahi, o lo que llaman el descenso de estas aleyas, de estos versículos coránicos, y también acaba para ellos la tradición profética, la sunna profética. Por eso todo lo que ellos llaman sunna, en realidad son las narraciones que tienen que ver con los dichos del profeta, los actos del profeta, las aprobaciones del profeta. Mientras que en la escuela shia esa sunna continúa con los dichos, actos y aprobaciones de los 12 imames, del imam Ali, del imam Hassan, del imam Hussein, de Fátima, del imam Zainul Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, y todos los imames hasta el 12º imam, que estamos esperando su aparición. Por lo tanto, podríamos decir que en materia cuantitativa, los años de sunna que la escuela chiita abarca es mucho mayor que
a nivel temporal la escuela sunita, ya que ellos simplemente con los 23 años del profeta termina el fenómeno de revelación y el fenómeno de tradición profética. Entonces ese era un tema que me interesaba plantear para que se sepa que cuando hablamos de sunna, en realidad en nuestra escuela chiita, en los seguidores de Ahlul Bayt, no solo limitamos la sunna a los dichos, actos y aprobaciones del profeta, sino que también esto es abarcador de toda la etapa de los 12 imames. Obviamente cuando hablamos de los imames, hablamos de estos seres que fueron también propuestos para este cargo y esta posición divina por Dios. O sea, no estamos hablando de una elección caprichosa del profeta, ni estamos hablando de una elección de la propia comunidad, sino que es una elección directamente planteada y propuesta por Dios. Que eso seguramente cuando hablemos de las diferencias entre el sunnismo y el chiismo, vamos a hablar un poco más profundamente y más detalladamente sobre eso. Entonces, con esto tenemos ya una imagen clara de a qué llamar Islam. Y acá yo quiero hacer hincapié en un punto fundamental, y es que cuando nosotros salimos a defender al Islam, o salimos a hablar del Islam, o definir el Islam, o interpretar al Islam, o detallar ciertas cuestiones respecto del Islam, lo que llamamos Islam es justamente estas dos cuestiones: el Corán y la Sunna. El Corán, que como bien dijimos ya reiteradamente, es la revelación de Dios directa al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel, y la tradición profética que abarca todos los dichos del profeta, las acciones, comportamiento y conducta del profeta y las aprobaciones. Entonces, a estas dos fuentes llamamos nosotros Islam, o sea, de ahí nace el Islam. Y ese es el Islam que representa la realidad del mensaje divino, la realidad de esta religión, no otro Islam, porque muchas veces se confunde en los hechos históricos el comportamiento de cierto grupo de musulmanes, el comportamiento de cierto gobierno islámico, el comportamiento de cierto personaje o cierta personalidad de la historia, y se tiende a adjudicar al Islam como religión muchos de los comportamientos de estos grupos o personas. Entonces queremos dejar claro que cuando nosotros defendemos el Islam, o decimos que el Islam es un mensaje divino, o decimos que el Islam es un mensaje de paz, o decimos que el Islam es un mensaje de cultura y civilización, decimos que el Islam es un mensaje para el perfeccionamiento humano, decimos que el Islam es un mensaje de valores y principios, ese Islam que está corporizado en el Corán, en la tradición del profeta y en la de Ahlul Bayt, y no nada fuera de ello. Entonces, cuando hablamos del Islam a partir de ahora, vamos a hablar del Islam coránico y el Islam tradicional, o sea, el Islam que está representado en la revelación de Dios y el Islam que está corporizado en la persona del profeta y los imames de Ahlul Bayt. Fuera de eso, no ningún personaje, ningún gobierno, ningún partido, ningún grupo representa el verdadero espíritu del Islam. Entonces, en algún momento seguramente vamos a hacer una distinción y una diferencia entre lo que llamamos Islam e islamismo, o sea, ese Islam o esa versión del Islam creada por algunos grupos, que sobre eso hablaremos seguramente en alguna de las próximas clases. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.